Gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en esta transmisión especial posterior al debate entre quienes contienden por una curul por el distrito número 17 en Benito Juárez. Ya hablamos del tema de seguridad, hablamos un poco del tema también de los sismos y cómo se trató durante el debate, pero también me gustaría que tocáramos ahora el tema de desarrollo urbano, que fue otro de los subtemas que se trataron en este debate. ¿Quién quiere empezar? Yo. Adelante, Ivonne. Pues bueno, he escuchado durante varios debates que al constructor lo ven como un enemigo. Yo estoy de acuerdo en que se siga una ley, un registro y, bueno, el uso de suelo y todos esos temas. Que no se haga una construcción con una varilla además. Sin embargo, tampoco los tenemos que ver como enemigos. Tenemos que incluirnos con ellos para crear una ciudad, no solamente una delegación, sino una ciudad sustentable, en donde realmente pueda haber hasta movilidad, caray. No hay dónde estacionarse. Ahorita en el corte lo comentábamos, el tema de los parquímetros también, no lo tocaron en ningún momento y es algo que a nosotros como vecinos, bueno, somos de las delegaciones donde hay más parquímetros, ¿no? Entonces tampoco se tocó. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. A ver, yo creo, hablando de los dos temas que tocaste, punto número uno, el tema de las construcciones. Hay que dejar de ver como una amenaza, lo manejan muy constantemente en el debate. ¿Un edificio mayor de 3 pisos es una amenaza? No, lo que es una amenaza es la corrupción. Lo que es una amenaza son permisos y irregularidades. Lo que es una amenaza es construir cuando ya tienes una estructura hecha para soportar el peso de 3 pisos y construir otros 3 más. Eso es lo que es una amenaza. Pero cuando es una construcción planeada, tenemos grandes condominios que los vemos en Avenida Universidad, que son cerca de 200, de 300 departamentos, que están en perfectas condiciones y que soportaron muy bien el sismo. Son edificios hechos para esto. Por otro lado, el tema de los parquímetros, yo creo que es una serie de medidas que se está tomando en la que es desincentivar el uso del vehículo. Yo, en la opinión personal, creo que está bien, pero está bien cuando se apoya de otras cosas. Y la delegación Benito Juárez se ha hecho. Se está apoyando de que es la delegación con más vías secundarias de ciclovía. Entonces tenemos una alternativa que sería la bicicleta, es de las delegaciones que tiene 2 opciones de transporte público de bicicletas, tenemos muchas redes de transporte, entonces el hecho de que se esté desincentivando el uso de vehículo se está compensando con darle alternativas a los usuarios y a los vecinos y a los que trabajan en la delegación para que se puedan transportar sin vehículo. Entonces yo creo que hay que darle continuidad. ¿Y quién nos propuso esto en el debate? ¿Quién lo comentó en realidad? Yo creo que nos hizo falta escuchar eso. Pero es un tema vital e importante que está atacando la vida de los vecinos y las personas que transitan aquí diariamente. De acuerdo, Héctor. Estoy totalmente de acuerdo. Orden sí, crecimiento sí, pero nunca un centímetro más de la ley, nunca más corrupción. ¿Por qué? Porque eso cobra vidas. ¿Por qué? Porque eso nos quita servicios a algunos mientras otros se los da. Cuando existe precisamente estas construcciones que no tienen regulación, que no tienen permisos, que operan totalmente fuera de la ley. El constructor no es el enemigo, pero tampoco la administración lo es. Hay que aprender que este nuevo ejercicio político que van a hacer las alcaldías y sus atribuciones con sus cabildos tienen que servir para eso, para regular y para moderar esta relación entre actores públicos y privados. Por otro lado, es muy importante conocer la trayectoria. Sí es muy importante la trayectoria porque importa al final del día. En el momento en el que vemos a una serie de candidatos que nos quieren representar, es importante ver quién ha hecho y cómo lo ha hecho por nosotros. Ya han tenido muchos la oportunidad, muchos hicieron muy buenas cosas, hay que reconocerlo, pero también hay muchos pendientes que a los juarenses nos duelen todos los días, pero no precisamente por eso tenemos que optar por ocurrencias. No podemos aventarnos a las ocurrencias. Los juarenses, si algo queremos hoy, son soluciones viables, que nos digan los cómo, los cuándos y los porqués. Bien, Juan Pablo, y contigo cerraríamos. Muy bien, yo veo aquí una gran oportunidad, lo que se presenta en el Congreso y armonizar las leyes secundarias sin duda es una gran oportunidad para los primeros congresistas. Creo que en Benito Juárez se ha dado muy bien el tema de la movilidad, creo que ahí estamos viendo muchos proyectos de piloto de movilidad en bicicletas, se está apostando por una ciudad inteligente, ciudad verde. Pero también ahí es donde se tiene que armonizar y que no bajándote del metro termine tu ruta como transporte público, sino que todo esté adecuado y la infraestructura esté adecuada para que si tú te bajas del metro puedas agarrar una bicicleta y puedas ir seguro por una ciclopista, o también de que
tú te puedas subir tu bicicleta al Metrobús. En dado caso, adherir una parte en el Metrobús que sea estacionamiento de bicicletas para que sea interconectada la movilidad dentro de la delegación. Creo que es de las pocas delegaciones que ha apostado por ciudades inteligentes y resiliencia urbana. Entonces, creo que es el gran momento para compaginar y armonizar las leyes dentro del Congreso, leyes secundarias, y sin duda alguna tendrán que trabajar con todas las instancias que puedan para dar un mejoramiento a la delegación. Además de que bueno, o sea, como estábamos comentando igual en seguridad, ahí me faltó dar mi comentario de la seguridad. Benito Juárez tiene mucha población flotante. Tengo 10 segundos para salir del aire. Es una ciudad flotante, una delegación flotante, entonces hay mucha gente que solo va a trabajar ahí y que está al pendiente de todo lo que está pasando. Sin duda tiene bondades, pero pues hay que aprovechar todo. Bien, nos tenemos que ir. Les agradezco mucho a los 4. No se vaya, quédese en la señal de Capital 21. Yo soy Iván Herros. Que tenga muy buenas tardes.